Hola, hola, Dios te bendiga. La clase de hoy o la sesión de hoy la vamos a dividir en dos partes. La primera va a ser para abarcar simbología musical relacionada a la interpretación musical. Y la segunda parte va a ser sobre signos de repetición. Entonces, por favor, acompáñame. Te voy a mostrar acá en la pantalla algunas cosas, eh, o más bien los símbolos a los que me refiero. Bien, la primera parte se refiere o nos referimos a las dinámicas musicales, articulaciones y ornamentaciones. Dinámica se refiere a la parte de la simbología que nos ayuda a interpretar o a controlar la intensidad o volumen, como decimos normalmente, de las notas. Eh, Hay un mal generalizado, extendido, cuando uno empieza a tocar un instrumento musical, y a veces lo vemos mucho en las iglesias. Hablemos de los vientos, específicamente de los vientos, ¿sí? Sucede que tendemos a estar tocando demasiado fuerte todo el tiempo. Eh, si es alabanza, bien fuerte. Si es adoración, más fuerte todavía. Y en la parte de interpretación musical, pues tenemos toda una variedad de intensidades o grados de volumen, donde tenemos que aprender a manejarnos y a controlarnos para poder interpretar adecuadamente. Dentro de la grafía musical o la simbología musical, tenemos dos elementos bien importantes que nos determinan o nos indican cómo tocar. En cuanto a volumen, uno es piano, que es una palabra italiana que significa suave, y la otra es forte, que sería el equivalente a fuerte, ¿sí? Piano se representa con la letra P y fuerte con la F. A partir de ahí tenemos una serie de derivadas de estas dos intensidades. Pianísimo, por ejemplo, que son 2P, que es más suave que piano. Pueden haber 3P, 4P, 5P todavía. Mezzo piano, la palabra mezzo significa medio, entonces es medio piano, ¿sí? Luego tenemos forte, y dicho sea de paso, aquí no está ordenado de menor a mayor, solamente pues nos enlistamos una serie de dinámicas, ¿sí? Fortísimo, que es más fuerte que forte, a mezzo forte, forte piano, que es primero forte y luego piano, también está piano forte, que es primero suave y luego fuerte. De hecho, aquí en el nombre del instrumento conocido como piano, ¿sí? Antes que el pianoforte, que significa suave fuerte, el instrumento que lo antecedía no tenía la capacidad de tocar suave, sino que tocaba a un mismo volumen. Luego se perfeccionó el mecanismo de golpe del martillo y así se dio lugar al pianoforte, y ahora se llama solamente piano. El esforzando es una dinámica combinada, la vamos a ver más adelante, más despacio. Eh, Aquí tenemos aquí nos relacionan las dinámicas, ¿sí? Comparándolas con la intensidad de voz con la que normalmente hablaríamos o sostendríamos una conversación, ¿sí? En el rango más suave está pianísimo con 3P, que es el equivalente a un susurro, a un secreto, a un murmullo. Luego sigue aumentando gradualmente. Pianísimo con 2P es casi un susurro, ¿sí? Ya es casi llegando a una voz suave. La voz piano significa más suave que una plática. Entonces, en ese punto necesito que por favor visualices o imagines cómo tú hablas con el que tienes a la par. A ese nivel de conversación debe ser el volumen con el cual tocamos normalmente en un ensayo, en la práctica en casa, en una clase, cuando estamos recibiendo clases de música. Más o menos ese debería ser nuestro estándar. Y a partir de ahí subir o bajar según la canción lo indique. Entonces, mira esto. Entre mezzopiano y mezzoforte tenemos la plática normal. Tú te das cuenta que a veces hay personas que hablan un poquito más fuerte que otros hablan más calladito, pero ese rango de plática normal debería ser donde nos manejamos usualmente. De ahí hacia arriba tenemos forte, fortísimo con 2F, que es cuando hablamos a un grupo, o sea, la intensidad cuando alguien da una clase, un discipulado, por ejemplo, a un grupo de 15, 20 personas,
o a una clase, digamos, los que son maestros en alguna escuela o colegio, pues a esa intensidad ya sería fortísimo. Y las 3 F sería gritando, prácticamente cuando reventamos el instrumento. Nuevamente, parte del problema que tenemos a veces en una iglesia es de que, claro, yo entiendo que a veces hay falta de equipo de sonido, está lloviendo, por ejemplo, y el techo o las paredes son de láminas en la iglesia, o el sonido está fallando, y tendemos como músicos a aumentar y aumentar y tocar en el rango máximo del instrumento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Sonamos feo, nos desafinamos bueno, y en general la resistencia nuestra se acaba rapidísimo porque empleamos toda la fuerza, bueno, de entrada, y muchas veces ni calentamos, entonces tocamos bien por cuánto, 5 minutos, y de ahí en adelante en el culto, un montón de gallos, que casi se nos revienta el labio, etcétera. ¿Sí? Entonces, eh, para empezar, y lo más importante de esto, es de que nos acostumbremos todos a tocar en el rango medio, ¿sí? Ni tan fuerte, ni tan suave, sino que siempre equilibrado para que tengamos la oportunidad de poder subir o de poder bajar según la canción lo requiera, ¿sí? Esto lleva años de práctica. Es tal vez uno de los pilares o fundamentos para tener un buen sonido, una buena embocadura, etcétera, ¿sí? Y lamentablemente o desgraciadamente muchos músicos no practican esto. Para esto hay métodos y ejercicios que prácticamente lo que hacen es enseñarte a dominar tu aire. Si tú logras dominar la cantidad de aire y la intensidad a la que tocas, vas a mejorar en muchos aspectos, ¿sí? Pero a muchos les parece aburrido. Por ejemplo, las famosas notas largas. Hay quienes opinan que no sirven a nada, que aburrido, que mejor hago escalas, etcétera. Pero hay una razón por la cual la mayoría de libros recomiendan y empiezan con notas largas, ¿sí? En la medida que tú controles tu nota, cualquier nota que toques, por ejemplo un do, tocándolo bien, fuerte, muy suave, como sea, y lo mantengas afinado, eso va a lograr, o eso va a hacer que tu embocadura se perfeccione. Y así con cada nota, ¿sí? Entonces, aquí abajito tenemos el decreciendo o disminuyendo, que es el nombre correcto, y el crescendo. Estas son transiciones, y ahorita lo vamos a ver en el siguiente slide. El acento lo vamos a ver más adelante. Pero las transiciones de disminuyendo es pasar de fuerte a piano, o de fortísimo a forte, o de 3F, 4F a 4P. Es una transición que se va dando, así vamos disminuyendo la intensidad gradualmente. Si no dice de dónde a dónde, asumimos que es de fuerte a piano, ¿sí? Por ejemplo, en el canto este de Llevando el Arca del Pacto, un sol menor, perdón, ese comenzamos con un sol fuerte en flauta, la en trompeta y mi en saxofón, y gradualmente va bajando la intensidad como por 3 compases, hasta que el sonido desaparece. El crescendo, en cambio, comenzamos de piano y llega fuerte, o de forte a fortísimo, o de pianísimo a fortísimo, pero es empezar de suave prácticamente e incrementar el volumen hasta donde pues, se tenga que llegar. Si no dice de dónde a dónde, pues asumimos que es de piano a forte, ¿sí? Y el esforzando, bueno, perdón, un ejemplo del crescendo sería, ha exhibido su espada en la batalla, ¿sí? Debería ser así, pam, 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 ¿sí? De suave a fuerte, pam, 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 y hay un movimiento musical. El gran error que tenemos es que a veces empezamos suave, nos emocionamos, llegamos arriba, tocamos fuerte y seguimos tocando fuerte todo el culto. Y lo que tenemos que hacer es administrar esas dinámicas, ese movimiento musical. El bajar y subir adecuadamente hace que el oído esté más descansado y que la música, musicalmente hablando, sea más interesante. Entonces, es un arte dominar esta parte de las dinámicas y lleva tiempo. El esforzando es una dinámica que empezamos tocando fuerte, súbitamente baja el volumen y poco a poco comienza a subir nuevamente. Algo así como que ¿sí? Ese sería el esforzando, requiere mucha práctica para lograr dominarlo. Nuevamente, prueba en casa a ver si puedes tocar una escala a un volumen suave, notas altísimas con un volumen suave.
Si no puedes, es porque aún tienes un mal manejo de las dinámicas y pues te invito a que las practiques y a que las estudies. Bien, siguiendo adelante, tenemos articulaciones y fraseo. Las articulaciones es la forma en la que tú vas a interpretar la nota utilizando todo tu mecanismo, garganta, boca, lengua, aún dientes, para poder darle forma a ese sonido que va saliendo a través del instrumento. ¿Sí? Nuevamente, este es un tema que lleva años dominarlo. Cada música, cada género musical se interpreta de forma diferente y las articulaciones van cambiando levemente. No es mi intención detenerme mucho hoy en detalles técnicos, más que enfocarme en que tú entiendas la grafía o la simbología musical. Este tema igual lleva años de estudio, no es algo que se domine de la noche a la mañana y depende del maestro que tengas, también te dará un punto de vista diferente. Pero, por ejemplo, yo sé que no tocamos esto en la iglesia, pero por favor, solo es un ejemplo, ¿sí? No lo mismo tocar, por ejemplo, salsa con metales a tocar, por ejemplo, rock. Eh, Ahora aterricémoslo a la iglesia, ¿sí? No lo mismo tocar metales en alabanza, una alabanza de guerra, que una alabanza de júbilo. La interpretación es diferente. No es lo mismo tocar cantos rápidos que cantos lentos. La articulación y el fraseo debe cambiar necesariamente para poder interpretar o ministrar a la intención de la canción. Entonces, eso requiere bastante estudio. Y en mi experiencia he visto eh, músicos de iglesias que tocan alabanza como que si fuera adoración y viceversa. Entonces, este es un motivo que, o pues, es un tema de estudio que hay que profundizar. Um, tenemos articulaciones de duración, que lo que hace es variar lo que está escrito en cuanto a la duración. El staccato lo que hace, o la función que hace es más o menos reduce a la mitad el valor de lo que la figura dice. Si dice una negra, en este caso tengo un mi con staccato, a la hora de tocarlo, lo toco como si fuera una corchea. Es decir, en vez de decir, por ejemplo, ta, 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 hago ta, 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 reduje a la mitad lo que está escrito ahí. Es una forma simplificada también. A veces ver tantas corcheas, semicorcheas puede ser abrumador, entonces puedo simplificarlo como negras y son estacatos, ¿sí? Tengo también el estacatísimo, que es la mitad del estacato. O sea, es como reducir a la cuarta parte lo que la figura dice. En este caso, una negra se tocaría como una semicorchea. Nuevamente, la lengua tiene mucho que ver en eso. Y el control de aire. Tenemos el tenuto, que lo que hace es como decirte, respeta lo que dice ahí. Si dice negra, tócala como negra a totalidad, completamente. No lo reduzcas, ¿sí? Es para pasajes que son muy articulados y de repente queremos realmente darle la intención o el valor que la nota dice, ponemos un tenuto, ¿sí? El portato es una especie de combinación entre staccato y ligadura. ¿Cómo así? En vez de usar T, por ejemplo, usamos la letra L o la consonante L de, 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 de leche, o usamos la D de dedo o dado, ¿sí? Entonces, en vez de hacer T, 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 hacemos D, 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 D o L, 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 L. También podemos usar la R, pero en la forma suave, que sería la R, ¿sí? R, 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 R. Entonces, la lengua golpea muy suavemente y hay una separación que casi no se nota, ¿sí? Pero hay una breve separación o una breve pausa. Nuevamente, esto lleva años de práctica, ¿sí? Es prácticamente un lenguaje musical que tenemos que aprender, como un niño aprende a hablar y empieza con sus sílabas, mame, mimo, muy, pape, pipo, pu, y etcétera. ¿Sí? Entonces, la misma historia es con ese tipo de articulaciones, ¿sí? Entonces, estas son articulaciones de duración. Tenemos también el legato, que lo que hace es ligar las notas, ¿sí? En vez de meter T, 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 T o cualquier consonante, solamente soplo y muevo mis dedos, ¿sí? Entonces da el efecto de ligadura, que es diferente a la ligadura de valor. La ligadura de valor lo que hacía era unir diferentes figuras de la misma nota. Por ejemplo, una negra con corchea para que junta valiera tiempo y medio. O una blanca con negra para que valieran tres tiempos entre las dos y ligaba el valor. Esto se llama ligadura de articulación o legato. Continúo.
Articulaciones y fraseo, pero ahora de intensidad. Estas los que hacen es indicarnos, es como un acento, como una tilde musical. Por ejemplo, eh, casa, casa. Una casa es una casa, pero si yo le cambio la tilde, ya no entiendo la palabra. Por ejemplo, casa. Casa es como, bueno, voy a ir a cazar, voy a ir al monte a matar un animalito, sí, cambié el significado. Yo sé que se escribe con Z una y la otra con S, etcétera, sí, pero me refiero a que el acento es como una tilde y que puede cambiar el significado fácilmente de la interpretación musical. Entonces el acento lo que hace es, esa nota va a tocar más fuerte que las demás, pero solamente esa, o las que sean indicadas con acentos, ¿sí? Nuevamente es control de aire. Tenemos también el marcato, que es aún más fuerte que el acento, ¿sí? Digamos, si venimos tocando piano, el acento sería fuerte y el marcato sería fortísimo. ¿Sí? Dos dinámicas más arriba de lo que venimos tocando. Nuevamente es puro control de aire y cierta técnica en la lengua. O sea, por ejemplo, en el saxofón, por decir algo, podemos articular con diferentes regiones de la lengua. También en la flauta es un poquito más complicado poder hacerlo. Pero digamos, en las boquillas que van adentro podemos articular con la punta de la lengua, con la parte media de la lengua y con la parte de atrás de la lengua, ¿sí? Pero, y eso requiere estudio también, ¿sí? El tema, aunque se ve bien sencillo, es un tema que lleva años de estudio para poder dominarlo en el instrumento. Sigamos. Articulaciones y fraseo de afinación. Esto lo que hace es de que va a cambiar la nota original de la que está escrita para darle una interpretación diferente. Por ejemplo, el plop, que es una palabra en inglés, o descenso. Y vamos al inglés porque son términos que van surgiendo de la música de banda, ¿sí? De la música donde habían 20, 30, 40 vientos y que todos tienen que hacer un efecto similar para sonar ensamblados, ¿sí? Entonces, el plop es de que antes de dar la nota que está escrita, en este caso sería un do en clave de sol, ¿sí? Sería un do octava. Eh, la afinación viene de arriba y cae en la nota que queremos, ¿sí? Nuevamente, todo esto lo estamos viendo de manera escrita. Cómo se hace ya depende de cada instrumento y hay que estudiarlo bastante, ¿sí? Y lo más interesante es que todos los instrumentos lo logran hacer simultáneamente a la hora de un servicio, a la hora de ministrar juntos. No como a veces pasa que cada quien toca el coro como puede, uno está pitando o medio pitando, otro está abajo, otro con gallos, otro con efectos, o sea, eso hace que suene mal. Entonces, esto sí requiere bastante estudio y práctica a nivel ensamble. Sigamos, el scoop o ascenso es lo contrario. Desde la afinación baja yo puedo corregir mi embocadura o la llave o la válvula o lo que sea y llegar a la nota precisa que yo quiero. ¿Sí? Nuevamente tengo aquí, ejemplo, un do, pero digamos, podemos comenzar el sonido desde un si o un si bemol o un la e irlo corrigiendo hasta llegar a la nota que yo quiero. Hay muchas, bueno, hay varias formas para lograrlo. ¿Sí? Tenemos el do y tu elevación, que es, en vez de hacerlo antes, ahora es después. Empiezo, por ejemplo, en un do y doy, se va para arriba, ¿sí? Este exagerado se convierte en glissando y podemos ligarlo a una nota de octava, por ejemplo. Un ejemplo sería el canto este de Regocíate, moradora de Sion, de Miel San Marcos. Y uno de los adornos hace pa, pa, parararam, taia. ¿Sí? Ese sería una especie de doy o de glissando, ¿sí? O glissandi también le dicen. Bueno, vamos a continuar acá. Tenemos también el fall o caída, que es, damos la nota que es y luego caemos. Nuevamente, podemos hacerlo con la embocadura, con el aire o aún con las llaves, ¿sí? Esto es bien usado, generalmente al final de los cantos, ¿no? ¡Pau! ¡Pau! ¿Sí? Y eso adorna bastante y hace que suene bien cuando concluimos una frase musical. Entonces, esas serían las articulaciones de afinación. Entramos en materia con las ornamentaciones, que serían los adornos musicales, ¿sí? Esto más que todo se usa para cuando hacemos un solo o en la adoración. El hacer ornamentaciones en ensamble, cuando estamos todos los vientos juntos, suena bien de vez en cuando. Si cada quien hace ornamentaciones cuando quiere, suena un relajo, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos separando la mentalidad de ensamble
y la mentalidad de solista, ¿sí? Son dos formas diferentes, totalmente diferentes de interpretar la música y momentos diferentes dentro de la administración del culto, ¿sí? Generalmente estamos tocando en ensamble, ya en el cántico nuevo, en la oración, si lo requiere, ya metemos un instrumento de viento y ya va ornamentando, adornando, pero es lo recomendable sería uno, nada más de todos, a menos que se ensaye un ensamble en la oración. Pero siguiendo con el tema, aquí tenemos un mordente. El primero es un mordente superior y el segundo es un mordente inferior. No voy a entrar tanto en detalle, pero por ejemplo, aquí tenemos un mi. Antes de tocar mi, podemos tocar, por ejemplo, un fa, re, mi, ¿sí? Arriba, abajo y la que queremos, o viceversa. Re, mi, fa, o perdón, re, fa, mi, ¿sí? Los mordentes son esos, son notas que van antes de y generalmente son superiores e inferiores, que adornan la nota principal. Nuevamente, esta requiere agilidad y limpieza en la digitación. Tenemos el trino, que es la sucesión o alternar sucesivamente dos notas, generalmente medio tono o un tono de diferencia. En el caso de este mi, lo podemos alternar, por ejemplo, con un re sostenido o con un fa. Y tocamos sucesivamente fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi, fa, mi. Es un adorno muy usado en la flauta, aunque todos lo pueden hacer. Eh, Nuevamente requiere estudio porque a veces pasa que comenzamos a hacer el trino y aceleramos o alentamos la digitación y hay que mantenerla constante según lo que se está tocando. Tenemos el grupeto que lo que hace es meter una serie de notas previas a la nota principal. Por ejemplo, en este caso de mí, yo podría meter como grupeto desde mi octava, tocar mi, fa, sol, la, si, do, re y caer en mi, que es la que yo quiero, ¿sí? Metí un grupo de notas, claro, es solamente una idea. Podría tocar, por ejemplo, sol, fa, mi, re y mi nuevamente, ¿sí? Sol, fa, mi, re, mi. Eh, Ahí podemos hablar bastante de la creatividad de cada uno y depende del tipo de música, también así corresponde a veces el tipo de grupetos que tenemos que escoger. Nuevamente voy avanzando. Tenemos la apoyatura, que tal vez es la más sencilla de todas, se usa mucho, mucho en la adoración, especialmente con los saxofones, aunque todo lo podemos hacer en flauta, trombón o trompeta, no importa, todo se puede hacer, pero es muy usual en los saxofones. Tocamos una nota antes de la nota principal. Entonces esto adorna bastante, ¿sí? Nuevamente requiere estudios, ¿sí? Para saber dónde meterlo. Porque también he visto músicos en iglesias que a veces abusan o abusamos de ciertos adornos. Entonces ya cuando usamos bastante estos adornos tienden también a saturar o a aburrir. Claro, la música, la alabanza a Dios no es entretenimiento, pero ahorita me estoy refiriendo me refiero a algo técnico, ¿sí? Entonces hay que ser muy equilibrado y saber cuándo adornar, cuándo no. En un solo eres libre de adornar lo que tú desees, porque es un momento de expresión individual que no va a chocar. Si se hace bien, no va a chocar con los demás instrumentos. Bueno, entonces esa sería la primera parte de la clase o de la sesión de hoy, ¿sí? Lo voy a partir en dos porque la otra parte son signos de repetición y no quiero abrumarte con tanta información importante de esto. Mira, este tema es fácil de verlo teóricamente. El objetivo de hoy es de que tú tengas un encuentro y vayas conociendo la simbología musical de las notas, pero llegar a dominarlo lleva años y requiere bastante estudio, ejercicios, práctica, disciplina. Así que si no será la primera, no te frustres, ¿sí? Es algo que lleva, inclusive he tenido la oportunidad de estar con varios maestros y cada uno tiene un punto de vista diferente porque trae una escuela diferente. O sea, no es lo mismo la escuela americana que la escuela europea, que la escuela cubana, que la escuela venezolana, que la escuela costarricense, los ticos también tienen muy buena escuela de vientos, la escuela guatemalteca. Así, cada quien por la cultura y por la forma en la que habla tendrá un concepto diferente que al final de cuentas enriquece. Solo por decirte o darte un ejemplo. Y dicho sea de paso, hay más articulaciones que las que vimos hoy, pero por cuestión de tiempo y porque estamos viendo lo básico, no vamos a entrar en detalle. Ya cada instrumento, viendo, digamos, la trompeta tiene sus cosas específicas, al igual que la flauta, al igual que el saxofón. Hay cosas muy peculiares y específicas que son de cada instrumento, ¿sí? Pero te decía, la forma de decir la T
en Estados Unidos no es igual que en Francia, y no es igual que aquí en Guatemala, por ejemplo, o en Colombia o en Venezuela, sí, hay ligeras variaciones. Entonces, eso hace de que suene diferente en la articulación y el fraseo en diferentes regiones del mundo. Sí, lo mejor que uno puede hacer es, en ese sentido, estudiar a diferentes maestros y ver cómo ellos explican e interpretan y articulan en lo que hoy estamos viendo. Y al final de cuentas, mira, en la iglesia, con que todos hagan lo mismo, va a hacer que suene eh, bastante profesional, bastante mejor, ¿sí? Suene mejor a como normalmente suena, ¿sí? El problema es que cada quien a veces quiere tocar lo que se le ocurre como puede, y ahí es cuando ya tenemos ciertos claritos, ¿sí? Entonces, la invitación, Salmo 33, a cantar a Dios cántico nuevo, hacerlo bien, ¿sí? Hay una versión que dice tañer con arte. Entonces, nuestro oficio es dominar esto, estudiarlo para poder ministrarlo, ¿sí? Que lo técnico no sea un estorbo para lo que Dios quiere hacer. Eh, Nuevamente, si no avanzamos, si no estudiamos, podemos seguir alabando a Dios, pero haciéndolo desde donde está el pueblo. Para estar en el altar, sí necesitamos estar estudiando, estar avanzando poco a poco, según el Señor nos vaya dando, ¿verdad? Eh, no es lo más importante, pero cuando se habla de David, por ejemplo, cuando le dan la descripción al rey Saúl de quién era David, una de las 9 características que mencionan dice así y sabe tocar. Entonces, para estar delante del rey, ya traigámoslo a colación a nuestras vidas, para estar delante del rey ministrando, Dios va a ver una serie de situaciones en nuestras vidas y una de ellas es que toquemos bien. Entonces, yo te hago la invitación a que yo hoy te doy la introducción, tú sigue investigando y practicando en casa, ¿sí? Yo sé que vas a lograrlo, pero tienes que esforzarte. Entonces, que Dios te bendiga. Um, y nos vemos en la siguiente clase.